¡Guau, qué efectividad! Hola, aquí estaba. ¿Qué tal? Vale, ¿me oyes bien? A ver, ¿se me oye? Sí, yo te oigo bien. A ver. Vale, vamos a volver a enviar solicitud. Bueno, vamos a hacer el directo de bullying, ¿vale? ¿Se me oye ya? Hola. Yo sí, ¿Ya? yo sí te oigo. Vale, entonces ya está. Y te oigo muy bien. ¿Qué estás con la wifi? Sí, Vale, pues nada, pues perfecto. Vale, pues nada, ha sido como el directo que más fácil he entrado, así con la otra persona, el más rápido. Mira, te cuento un poco, Carlota. Lo que suelo hacer es dividirlo como en tres partes, ¿no? Una breve introducción explicando cómo funciona para recordar un poco, pues eso, las tres partes, ¿no? Todo el desarrollo del directo que hemos diseñado y una despedida final, ¿no? Entonces, las primeras partes son o sea, la primera parte y la última son muy cortitas, a no ser que la gente quiera hacer muchísimas más intervenciones al final. Las de personas que acuerdo. quieran intervenir a lo largo del directo, que se sientan libres, yo iré apuntando aquí las preguntas y te iré cortando de vez en cuando, pues para que no se nos pase. Cuando necesites, no hay problema. Y en este caso, como yo desconozco tanto el tema como tu experiencia, tanto profesional como personal, quiero que hagas tú tu presentación. Hoy vamos a hablar del bullying, en este caso vas a hablar tú, y bueno, quiero que empieces un poco contándonos cómo pasaste de ser víctima a ser voluntaria, ¿no? Y que tú lo dividías como en dos partes, en esa Sí, experiencia personal y luego en esa experiencia semiprofesional, por decirlo así, aunque para mí es profesional pura y dura. bueno, Sí, gracias. sí, sí, porque el contacto en el voluntariado, cuando se hace con entusiasmo y dignidad, es profesional pura y dura. Se aprende Cuéntame. muchísimo, la verdad. Bueno, pues en mi caso empezó desde que era pequeñita, desde los 9, 10 años. Yo de alguna manera siempre he sido pues una chica que en cierto modo se ha salido un poco de lo que se espera del perfil de chica. He llevado pantalón en el uniforme, pues siempre he sido muy deportista, bien tú lo sabes. He jugado al baloncesto, me gustan las pesas y bueno, llevé uniforme durante toda mi etapa de instituto. He tenido siempre un físico musculado y bueno, también sin quererlo he querido, o sea, he destacado académicamente. Entonces, claro, a partir de ahí empezaron con 9 10 años los típicos comentarios en relación a mis notas, en relación a mi físico, en los vestuarios sobre todo era un calvario, me decían que yo tenía que irme al vestuario de los chicos, mi mochila de hecho aparecía de vez en cuando allí, me decían que yo no podría ser una chica con ese físico, que a ver si lo demostraba, y yo no tenía que demostrar nada, obviamente. Muchos comentarios de muchísima gente, sobre todo luego lo veremos. Siempre hay unos líderes en el grupo y la gente que le ríe las gracias, que eso luego hablaremos de ello. Y luego más, cuando ya fui un poco más mayor, en la ESO concretamente, apareció más un bullying más concreto que era una persona que tenía fijación conmigo y cierto día yo la pillé robándome apuntes, tranquilamente. Y al principio no le di importancia y le dije, oye, esto no vuelvas a hacerlo. Sí, 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 tranquila, que se me ha ido, que te estaba metiendo una cosa y vale, pues no vuelvas a hacerlo. ¿Qué pasa? Que es una de las características del bullying es precisamente la repetición de acontecimientos. Eso no fue un suceso aislado, sino que empezaban a desaparecerme cada vez más cosas, más apuntes, incluso a desaparecerme ropa tras las clases de natación, de educación física. De repente empezaba a oír rumores de que si esta me ha dicho que si eres un chico operado, esta me ha dicho que te tienes que hormonar por eso tienes ese cuerpo, porque tienes una enfermedad que tienes que tal. Esta chica además también era de mi equipo de baloncesto, entonces tampoco podía soportar que en otro aspecto yo le ganara y intentaba meter bulla a las compañeras para ponerme en su contra, intentaba incluso lesionarme. La tenía en muchos sitios, en muchísimos sitios. Y bueno, en la parte del colegio yo ya opté por llevar candado, porque ya me sentía, digo, no puede ser que me desaparezcan cosas cada dos por tres, pero el candado incluso a veces hasta parecía roto. Entonces era continuamente, continuo durante años.
¿Qué pasa? Que yo lo contaba, afortunadamente, el apoyo que no tuve en el colegio lo tenía en casa. Entonces, cada vez que sucedía algo de eso, mis padres, concretamente mi madre, iba a intentar solucionarlo, a decir qué pasa, qué hacéis, porque yo una de las cosas que he visto, que además se repite mucho, es que los profesores en aquel entonces no se implicaban nada en el tema, no querían jaleos, me decían que teníamos que solucionar nuestros problemas, digo, mira, no, esto no es una situación de iguales, esto es, si me permites un ejemplo más heavy, es como si a una chica que la han agredido y al violador, al agresor, le sientas para que hablen de sus problemas. Digo, esto no es así. Es una situación en la que tienes que proteger a la víctima y sancionar al agresor. Y nada, eso no entraba ahí. De hecho, recibía también respuestas de profesores del tipo, lo de que te llamen marimacho te lo buscas tú por llevar pantalón. Y porque seas más lista, más guapa, pues no te tenemos por qué hacer caso. A lo mejor es que estás intentando llamar la atención. Digo, mira, yo no tengo ninguna necesidad de llamar la atención. Y te desconcertaba Es que muchísimo. estás, Sí, pero estás, o sea, estoy intentando ordenar tantas cosas porque estás soltando mucha tralla. estoy Entiendo resumiendo. que hay muchísima falta de herramientas y muchísima falta de sensibilidad. Quizás hoy, afortunadamente, hemos dado grandes pasos, pero hay Se ha mucha mejorado falta así. como de sensibilidad tanto o sea, yo he cometido cosas que desde la perspectiva de hoy no las hubiera hecho y viceversa, no hubiera permitido tampoco, ¿no? Entonces, la importancia de sensibilizar, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo lidias un poco con todo eso, digamos, en tu día a día? ¿Cómo te vas a casa? ¿Cómo reflexionas? ¿Cómo lo lloras? ¿Cómo lo escupes? ¿Cómo lo vomitas? Todo esto, Durante ¿no? aquella etapa, ¿Cómo la lo verdad es que vives? se pasa mal, pasas por varias fases, fases de ¿y por qué los compañeros que me decían incluso, oye, sabemos que esta persona te está robando, te está fastidiando, pero no somos chivatos, no vamos a decir nada. Ah, pues muchas gracias por el apoyo. Y te encontrabas un poco de, me siento sola, me siento incomprendida, ¿por qué si se me está haciendo a mí este mal no hacen más por ayudarme? Y si no lo he pasado peor ha sido gracias al apoyo que tuve en casa, la verdad, afortunadamente. Pero te Yo, pasas por varias fases, incluso fase de culpabilidad, te empiezas a preguntar, a lo mejor ahora tengo yo la culpa por jugar a baloncesto, por vestir pantalón, o esto es un poco como en los casos en los que dicen, pues la culpa será de la chica que ha llevado minifalda, ¿no? Pues un poco así, ¿no? A lo mejor la culpa es mía por no seguir la norma que se espera que yo siga o por sacar buenas notas. A lo mejor es que tengo que tener una media de 6 para que no se metan conmigo y al final comprendes que no, que esto es un mensaje que yo quiero lanzar si alguna víctima nos está viendo. Que no cambien nunca la forma de ser por lo que les digan esta gente, por los comentarios que puedan recibir. Que sean siempre ellos. Y tú no, no no son te la planteas, víctima no es culpable nunca. Eso es otra cosa que yo quiero dejar muy clara. ¿no te planteas cambiar de centro? Me lo planteo, sí. Pero bueno, afortunadamente cada vez que iban mis padres, mi madre concretamente, a hablar al colegio, solucionábamos parcialmente la situación y se calmaba durante un tiempo. Y por la parte de formación académica yo sí estaba contenta. Pero lo de cambiarse de centro es una cosa que acaban haciendo muchas víctimas y a nosotros nos enfada un poco desde la asociación. Porque al Ya, final no es la solución, porque ya. la Perdóname por víctima la pregunta, ¿eh? O sea, nada, nada, tranquilo. La víctima sale del centro, pero va a otro y va con un cuadro de daños arrastrados. Y además el acosador, vale, ya le han quitado a ese objetivo, pero a la siguiente buscará otro. Y nosotros somos partidarios, obviamente, de ayudar a la víctima, pero una parte muy importante también es ayudar al acosador. El acosador tiene un problema y como no se le ayude, eso lo va a arrastrarlo a la vida universitaria, va a arrastrarlo al trabajo y también no somos partidarios solo de sancionar, obviamente que esas conductas de violencia hay que sancionarlas, sino también de reeducar. me encanta que hayas sacado todo el tema, luego lo abordamos más detenidamente, ¿vale? Pero sí que es algo que no debemos perder de vista, que quizás ponemos mucho el foco de atención en esa lástima que sentimos por la víctima, que quizás muchas veces hasta le daña, y esa inatención que hacemos a los acosadores o a otros agentes que son importantes con los que hay que trabajar también, ¿no? Y que Exacto. tocando varios pilares es justo como mejor funciona. De hecho, mira, te cuento una experiencia desde la asociación. Nosotros hemos atendido centenares de casos de víctimas y solo dos, de madres de acosadores que nos han pedido ayuda. Háblanos un poco de tu asociación, qué labor tienes en esta asociación, a qué se dedica, qué haces, etcétera. Bueno, yo cuando ya empecé a estar mejor, cuando ya obviamente salí un poquito de todas estas fases, que recaía años que vuelves a tener otra vez flashes, tal, cuando ya estuve mejor,
yo tenía muy claro que la experiencia que yo había vivido tenía que servir para algo. De alguna manera tenía que sacar una parte positiva y esa parte positiva la encontré en intentar ayudar de alguna manera a víctimas y a familias que estuvieran pasando por lo mismo para que se cortara esa situación lo antes posible y para que no se sintieran parecido a mí como yo me podría haber sentido. Entonces yo me dediqué, digo, tengo que hacer voluntariado y busqué asociaciones por internet y di con AMACAE. AMACAE es mi asociación, es la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. Enseguida me puse en contacto, les dije que quería ayudar, que quería aprender y en octubre de 2016 me hice voluntaria, o sea, haré algo ya 4 añitos y poco de voluntaria. Y la verdad que desde el primer momento me acogieron súper bien, hacen una labor increíble. Es una asociación que con relativamente pocos medios yo admiro a mis compañeras lo que están consiguiendo. Un saludo a algunas si me estará viendo. Y nada, yo empecé sobre todo mientras hacía el curso de formación de voluntaria que hacemos ahí en la asociación durante el primer año, que lógicamente son varias sesiones en las que te inician un poco en cómo tienes que llevar el caso, atender casos en el despacho para ver qué tipo de asesoramiento se le tiene que dar a la familia en función de la situación en la que esté su hijo. Pues aparte de eso, a mí me contrataron también estoy ahí para lo que sea labores artísticas, que a mí me gusta mucho pintar, dibujar y todo lo que sea, pues ilustraciones para niños, felicitaciones de Navidad, diseño de carteles para eventos, todo ese tipo de cosas también me encargo yo, aparte de la labor, cuando ya tuve la formación para dar charlas, pues ya lo compaginé un poco esas dos labores. También hacemos labores de oficina, como pasar estadísticas de casos que atendemos para un poco, digamos, trazar los perfiles de los casos que tenemos, pues en función de edades, en función de género, en función del tipo de colegio. Voy a hablar un poco, ¿vale? Pero tú me paras, siéntete libre, con toda la confianza. En tu día a día, con los casos que te encuentras, ¿cómo te salpica a toda esta memoria que tienes, a todos estos recuerdos? ¿Cómo te hiere? ¿O cómo deja de herir? No sé. No sé formular muy bien la pregunta, pero me estás entendiendo, ¿verdad? Sí, al principio son duros porque te encuentras casos incluso más duros que el tuyo que han acabado de la peor manera posible. Tenemos casos lamentablemente así. Y duelen al principio, yo cuando ya estaba un poquito floja al principio, en ocasiones te llega mucho, sobre todo si es un perfil a lo mejor que de alguna manera tú empatizas con todos, pero alguno te recuerda a lo mejor más a ti por lo vivido. Recuerdo que nos llegó, por ejemplo, un chico que se metían con él pues porque le gustaba vestir de rosa y jugar a las muñecas y me decía, ¿qué pasa? ¿Que por ser chico no puedo jugar a muñecas? Digo, claro que sí puedes jugar. Digo, yo jugaba a fútbol y a baloncesto. Y hay casos con los que lógicamente te tocan un poquito, pero a todas nos tocan. Pero intentas obviamente no dejarte en esos momentos llevar demasiado y ver la situación lo más objetiva posible y ayudar un poco desde tu experiencia. Yendo a los actores del bullying, o sea, tenemos que mirar a varios focos. ¿Cuáles de ellos tenemos que mirar? Pues bueno, había preparado una cosita, no sé si se verá muy bien, aquí lo tenemos, estos son los 3 principales. Uh-huh. Tenemos, por un lado, la víctima, que bueno, dicho brevemente, la víctima es la que sufre el niño, el adolescente que sufre el acoso y quiero dejar esto muy claro, nunca es culpable, por favor, que ninguna víctima que esté pasando por ello se sienta en ningún momento culpable porque nunca lo es y que no ha hecho nada para merecerlo. Además, suelen ser niños que son muy tranquilos, no se meten nunca con nadie y se va por ellos. El perfil que tenemos mucho nosotros es niños que destacan, bien por notas, bien por actividades, bien por físico. Hay siempre muchos celos y mucha envidia detrás. La envidia es otro tema aparte que podríamos tratar. Y bueno, el acosador, que bueno, es este que veis aquí, todo el mundo conoce al personajito este, es un representante, es el que infringe el maltrato, que muchas veces la gente se piensa que la víctima es que es muy vulnerable y muy débil mentalmente y el acosador es fuerte mentalmente, ni mucho menos. La víctima además es una persona valiente, eso nosotros lo definimos como valiente, porque está intentando superar un daño que no se merece y que le está haciendo otra persona, está tratando de salir de ello día a día. Y el acosador no es fuerte mentalmente, de hecho, tiene muchas carencias. Bajo esa apariencia de chico fuerte, de que tengo muchos amigos y que las normas para mí no son, y que paso de todo y que además intento buscar reconocimiento, que me aplaudan, todo eso hay una falta total, para empezar, de empatía con el entorno, con las personas.
límites pocos que se le han puesto en casa. Y al final es una baja autoestima y una falta de confianza terrible. Y esa falta de confianza se traduce en voy a atacar a otro. Quiero subrayar muchísimo, muchísimo esto porque yo es verdad que en aula y siempre decía, las personas fuertes y valientes no son las que se meten con los demás. Y esto es lo que Exacto, reproduce la sociedad, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Entonces, las personas fuertes y valientes son las que son capaces como de hacerse cargo de sus cosas y además ayudar a los demás, ¿no? O sea, es un exacto. concepto muy, muy diferente que el de fuerza física, ¿no? Exacto, es más fuerza mental que es mucho más importante que la física, si cabe. Y otra Perdona, cosa ¿qué que nos te, enfada también mucho en la asociación es las guías de protocolo de la Comunidad de Madrid, que los hacen con toda la buena intención del mundo, pero se ve ahí un poco la falta de formación que tienen a la hora de escribirlas. Hay un apartado en la guía de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que pone perfiles de víctimas. Víctimas pasivas, son tímidos, niños retraídos, víctimas, la mayoría, víctimas activas, son hiperactivos y víctimas atípicas, no se sabe muy bien por qué les eligen. Me gustaría resaltar que no hay una causa concreta para que te eligen. Estos perfiles que tipifica la Comunidad de Madrid solo sirven para estigmatizar a la víctima y no es una causa previa de por qué le eligen a esa víctima para atacarla, para meterse con ella, sino es una consecuencia de cómo se ha quedado esa persona después de ese acoso. Y se ataca mucho, se busca casi muchas veces la causa en la víctima y la causa nunca está en la víctima. Eso qué reflexión estás haciendo? es como lo que comentaba antes, cuando hay una agresión y se dice muchas veces, ah, eso es culpa de la chica que iba con minifalda. No, no es culpa de la chica porque iba con minifalda. No es culpa de la víctima por sacar buenas notas, no es culpa de la víctima por llevar pantalón, no es culpa de la víctima porque le gusten los chicos o le gusten las chicas, no es culpa de la víctima. No es ¿Qué nunca otros, de ella. qué otros Y hay actores? un grupo importante que también me gustaría incidir es este de aquí abajo, que sé, bueno, esta imagen realmente lo ilustra todo, lo grupillo de niños que hay detrás. Este se llama los testigos mudos, los cómplices, lo llamamos un poco, y me gustaría incidir en la importancia de este grupo, porque realmente casi siempre se presta más atención a la relación entre víctima y acosador y se deja un poco de lado al otro grupo. Y el grupo de los testigos mudos es muy importante. De hecho, me gustaría comentar, España ahora mismo, en casos de acoso, es el cuarto país de la Unión Europea con más casos de acoso. O sea, algo estaremos haciendo mal. Y, sin embargo, Finlandia, por el contrario, es el país que menos tiene. Una de las razones es porque utilizan un método que se llama el método Kiva, que es un método para encarar las situaciones de bullying que se basa mucho en actuar con los testigos mudos, en enseñarles a través de la empatía, el cómo se puede sentir el compañero cuando le están metiéndose así con él. Y en ningún momento decir, ah, esto no es problema mío, esto paso, muchas veces también por miedo de que el acosador les pueda decir, como te chives, voy a por ti, por vergüenza. Y los testigos mudos juegan un papel muy importante, porque yo me encontraba en mi caso personal, ya no solo es que no se pusieran de mi parte, es que se ponían de parte de la acosadora. Entonces lo que tienen que hacer es todo lo contrario. El acosador, cuanto más le rían las gracias y cuanto más le aplauden, es precisamente lo que busca para seguir con la conducta. En un cole que trabajaba, estuvimos con una... Nos hicieron unas formaciones sobre esto, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la empresa o la asociación y demás, y había círculos, creaban un grupo, sobre todo en secundaria, se trabajaba sobre todo en secundaria esto, de círculos como de personas que conectaban con la víctima, ¿no? Y luego se trabajaba mucho la mediación entre iguales, eso está demostrado que hay muchos estudios y muchos coles, voy a decir muchos, no son muchos, pero hay coles, en Tres Cantos hay uno, que trabaja la mediación entre iguales y funciona muy bien. Y el Sí. departamento de mediación lo llevan alumnos y alumnas de instituto, o sea, no lo No hay. llevan Hay colegios, profesores. aunque con muchos estamos viendo que no funcionan, también tengo que decir que yo en algunos que he dado charlas, me quedé verdaderamente sorprendida de lo interiorizado que lo tienen algunos alumnos. De hecho, alumnos de sexto de primaria, yo recuerdo los primeros que di a primero de primaria, con 6 añitos, estaban hablando de la empatía y yo estaba sorprendida porque les habían realmente formado muy bien. O sea, que hay coles que, como tú dices, trabajan ese tipo de cosas y funcionan realmente muy bien. Vale, yo Porque eso precisamente trabajan la empatía, porque muchos de estos testigos mudos, hay unos que le siguen hay como dos tipos, unos que siguen a la víctima, al agresor, que le aplauden las gracias, de alguna manera le dan esa fuerza, ese poder social que el otro cree que consigue con los ataques,
Y hay otros que son los pasivos, que esto no va conmigo y tal. Y realmente no ven que ese silencio lo que está haciendo es la situación de acoso perpetuarla. Entonces, que piensen un poco un ejercicio de empatía de cómo se sentirían ellos. Y un ejercicio que hacíamos con los niños pequeños para concienciarles de esto es si a ellos les gustaban los superhéroes. Entonces, muchos te decían que sí. Entonces, les decíamos, pues vosotros tenéis que ser como superhéroes, tenéis que ser valientes y si veis que a un compañero le están pegando, le están insultando, tenéis que uniros, tenéis que decirle al compañero que pare y además tenéis que hablar con vuestros padres y con vuestros profes. Porque si a vosotros seguro que nos gustaría que os hicieran esto. Y ese ejercicio funcionaba muy bien, les hacía pensar y oye. Vale, yo como profe de aula, de primaria, que no tengo idea en resolución de conflictos y son cosas de niños, yo soy de ese perfil, no son cosas de niños. ¿Qué necesito saber, Carlota? ¿Qué tengo que Ese saber? es un problema que tienen muchos coles. Las respuestas que nos encontramos de muchos coles, de muchos profes, es que te dicen, no, sí, sí, nosotros tenemos tolerancia cero con los centros, estamos muy atentos con el acoso, estamos muy atentos a nuestros centros, pero aquí no pasa nada, no vemos nada. Y entonces le llamamos el síndrome de la negación del acoso escolar. Si hay víctimas es porque hay acosadores. Y eso de que son cosas de niños, pues a lo mejor no tanto, no son cosas de niños. De hecho, me encanta el título que le has puesto a la charla de El bullying no es ninguna inocentada, porque no sé si esto se ve bien. Me gustaría decir un poco estos datos, de que efectivamente no es ninguna inocentada. Más del 50% de jóvenes y adolescentes han pasado por una situación de acoso o de violencia en su vida. Y tristemente el bullying se cobra la vida de unos 200.000 jóvenes y personas, jóvenes y adolescentes de entre 14 y 28 años al año. En Y es la España. en el mundo. Y es la principal causa de suicidio entre adolescentes, el bullying. Luego, yo no creo que eso sea mucho cosas de niños. Vale, yo, por ejemplo, en aula, ¿no? Cuando veo dos perfiles de niños muy diferentes que entran en un conflicto, niños, niñas, ¿vale? Me da igual. Lo primero de todo, o sea, no puedo mediar cuando hay una emoción que desborda. O sea, necesito, bajo mi criterio, necesito esperar a que esas personas bajen y estén receptivas. Luego la mediación debe ser no partidista, no tomar No. eh, Hay que escuchar y, ambas versiones. y empoderar a las dos partes, es decir, gestionar el diálogo, pero animar a que uno de los dos, aquí no estamos hablando de bullying, estamos hablando de mediación de conflictos, ¿eh? Sí. Uno de los dos diga cómo se siente y que ponga el límite, ¿no? Qué es lo que no le gusta y qué es lo que no va a tolerar, y la otra persona haga exactamente lo mismo, ¿no? Y que lleguen a un acuerdo mutuo. Nosotros en aula trabajamos mucho, o cada vez se trabaja mucho más la reflexión. La reflexión para resolver conflictos es potentísima porque lo dejas Sí. por escrito. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se ha sentido la otra persona? Y aparte, cuando vas a tutoría, vas con un documento escrito por parte de su hijo, su hija, que es una evidencia, es una evidencia. O sea, la reflexión para la mediación y la gestión de conflictos es... Lo del escrito estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros lo decimos mucho a los papás en la asociación, que el niño tenga un diario, que vaya notando cómo se siente, lo que le ha pasado, por si luego a la hora de que el conflicto vaya más, de que efectivamente el bullying vaya más en cuanto a intensidad y en cuanto a frecuencia, que al fin son las dos características. Todo el mundo me dice, es que no todo es bullying. No, obviamente no, no todo es bullying. Se tiene que dar un maltrato intencionado, o sea, con idea de ir a hacer daño, y se tiene que dar frecuencia, o sea, episodios continuados Vale, y que van frecuencia, aumentando. intención. Exacto. Y contamos mucho a los padres que siempre que vayan al cole vayan con documentos escritos y que hagan un diario con su hijo de qué ha pasado tal día, cómo te has sentido, quién te ha dicho esta cosa, que sea Yo todo las pruebas. espero que los profesores y profesoras que vean esto no se asusten con ese registro y ese diario, porque saben que nosotros en aula hacemos exactamente lo mismo y los orientadores y orientadoras recomiendan y recomendamos que hagamos registros de las cosas, ¿no? Entonces, Y por escrito, por supuesto, porque luego si al final es oral te dicen, no, tú no me dijiste esto, no, esto es escrito y las pruebas. Y en el caso del ciberbullying, los pantallazos, si reciben, pues tenemos muchos casos de ciberbullying en la asociación, pantallazos siempre al WhatsApp, porque tenemos muchos niños que reciben cada mensaje que alucinaríais de compañeros suyos por audios de WhatsApp, mensajes. Siempre decimos pantallazos y las grabaciones, por si el caso va más y hay que llevarlo más allá del centro, que por desgracia muchas veces pasa eso. El centro cierra el caso y ya está, y hay que llevarlo más allá.
las pruebas por escrito y visuales. Háblanos de indicadores para detectar un poco estas pautas de comportamiento que nos dan muchos signos y nos ¿En pueden niños, orientar. en niños acosados o en el acosador? Se puede. En niños acosados quizás sea más importante. Habrá padres y profes que dirán que es difícil. En parte sí, les doy la razón que es difícil saber cuando un niño le está pasando por una situación de acoso por varios motivos. El primero es porque hay muchas veces en los que los niños acosados, ya sea por vergüenza, ya sea por miedo, porque el acosador le ha intimidado, no se atreven a contarlo, no lo cuentan. También porque hay veces que, sobre todo en el acoso psicológico, es el acoso psicológico, entendiendo por acoso psicológico no solo lo que es los insultos, porque a lo mejor la gente piensa que son solo los insultos, no, también es el aislamiento social, las amenazas, la exclusión, las coacciones, intimidar, el difundir rumores, todo eso es también acoso psicológico. Y sobre todo, tristemente, se da más en niñas, ese tipo de acoso. Son a veces tan sutiles que no son tan fáciles de verlas y, lógicamente, el acosador es una persona lista que no va a hacerlo delante de los profes ni de los padres. Pero sí que hay cosas en los niños que hay que estar atentos, tanto profes como padres, a ciertos cambios que hay en el niño. En casa, por ejemplo, si tu hijo con el que solías hablar, oye, ¿qué tal te ha ido el cole? Solía mantener un diálogo contigo, de repente empieza a decirte, bien, como siempre, ya me has preguntado, y se esconden en su habitación y no salen toda la tarde, o por el contrario, se pega mucho a su padre, se pega mucho a su madre, o le ves que de repente viene con moratones, con heridas, con libros que le han desaparecido, y siempre te dice, ay, los he perdido sin querer, me da un golpe sin querer, o con la ropa manchada. Le ves, por ejemplo, que no come o come mucho, en cambios en el sueño también. Le ves que no tiene ganas a lo mejor de ir a jugar a fútbol cuando él siempre le ha gustado, no tiene ganas de ir a cumpleaños. Ahí ya es que algo pasa. Y O en perfiles el de aula, niños que son súper tranquilos y siempre han sido muy tranquilos, pero de repente en casa eligen a una o dos personas con el que se vuelven totalmente tiranos e irascibles. Entonces, eso es, sobre sí que todo con los muchas veces, hermanos, se da mucho el caso. a veces nos llega esta información por parte de las familias, que son las que nos abren los ojos, porque nos dicen, ¿qué le pasa a mi hijo que con su hermano o con una señora que nos viene a ayudar o un señor que nos viene a ayudar a casa es un tirano? Y Cambios de claro, carácter bruscos también es una característica, de todo eso repente que nos ves en nerviosos. el aula dices, pues a veces Lo- es que es su forma de pedir ayuda y decir, estoy harto exacto. de lo que está pasando en el colegio. Exacto. Los profes, ¿qué cosas pueden ver los profes? Pues a lo mejor están con la mirada perdida, están hipervigilantes, como no confían en nadie, bajada de concentración, les ves que eran alumnos que a lo mejor de notable y de repente, pues entre la concentración también fallos de no se acuerdan de lo que han visto en clase y eso no siempre, pero en el rendimiento escolar se ve mucho. Y un ejemplo que decimos mucho a los profes es cuando el profe nombra a ese niño para pues yo qué sé, para que salga a la pizarra o hable de un ejercicio que ha hecho y de repente se oyen murmullos o un grupito que se ríe o se equivocan y ese tipo de cosas ya os tienen que mosquear porque ahí algo pasa con... O el típico niño que en el patio le ves que no juega con nadie o que habla con un profesor o que se va a la biblioteca. Ese tipo de cosas, ahí pasa algo. O que no le eligen para jugar o que en las excursiones está solo, sentado en el autobús. Ese tipo de cosas os tiene que, y bueno, luego en los casos más graves, pues ves el deterioro físico del niño, tristemente. Hay todo tipo de somatizaciones, le empieza a doler mucho la tripa, la cabeza, no come, adelgaza. Y luego esos cuadros de daños, pues que desembocan en depresión, en estrés postraumático, cuadros de ansiedad, terrores nocturnos, les ves que no duermen por la noche, que se despierta de repente llorando porque ha tenido una pesadilla y en los casos más graves ya pues aparece que el niño se conducta autolítica, que es decir, que el niño se autolesiona. Eso es ya lo más grave. Y hay que intentar, por favor, pararlo antes de que pase eso. O sea, uno de los retos que tenemos en el sistema educativo es la formación del profesorado. Totalmente, Hay de acuerdo. una diversidad bestial, no solo en cuanto a esto, sino en cuanto a otros muchos temas. Es un reto, lo sabemos, está escrito teóricamente en muchísimas investigaciones y bueno, es un reto que tenemos que llevar a cabo. Pues ojalá hubiera más profes como tú que hicieran estas cosas, en serio te lo digo. Bueno, a mí me queda mucho por aprender. Yo afortunadamente tengo muchas ganas de aprender. Gracias por tus palabras.
¿Continuamos con indicadores o pasamos un poco a la siguiente parte? Pues como tú veas, bueno, en los niños acosadores es un poquito quizá más difícil porque son a lo mejor niños que de por sí son violentos, son irascibles, son fácilmente que rompen cosas por casa, no conocen mucho el significado de la palabra empatía, el significado de que los actos tienen consecuencias. Son niños que normalmente no se les ponen límites en casa. Quizá a los padres no es tan fácil que vean a un niño acosador hasta que se les dé la noticia. Yo creo que en cuanto se les dé la noticia, lo primero que tienen que hacer es, para empezar, no negarlo. Ni culpabilizar a la víctima, ni minimizar lo que hace su hijo, ni culpar a otro de lo que hace su hijo. Y para seguir, colaborar con el centro. Y una cosa muy importante que decimos es, obviamente hay que sancionar al niño, pero no le digas que le vas a dejar de querer por eso, sino que le quieres igual, pero que no apruebas para nada sus conductas. Y hacerle reflexionar y hacerle que intentar pararle cuanto antes y si no se puede reconducir la situación, obviamente ya ahí hay que meter a un profesional de por medio. Y sobre todo colaborar por el centro, en ningún momento negarlo, porque ahí hay otro problema, que es lo que Yo, contaba antes. 2 casos de madres de niños acosadores hemos tenido. claro, ahí viene un poco el desconocimiento, ¿no? O sea, tanto en profes como en el aula, es como muy importante ver qué estilos comunicacionales tiene cada uno, ¿no? Es decir, hay estilos comunicacionales agresivos, o sea, si tuviéramos tres estilos, está el agresivo, que no hace falta describirlo, pero bueno, la persona que se relaciona a través del grito, la persona que insulta, la persona que, pues eso, que se impone de manera agresiva, puede ser física o verbalmente. En el caso de Exacto, un estilo comunicacional sería verbalmente. Luego estaría el estilo comunicacional pasivo, pues la persona que dice a todo que sí, porque no quiere ningún conflicto, ningún problema, y el estilo comunicacional asertivo. Entonces, asertivo, tenemos muy poca formación y damos muy poca exacto, formación a los niños y niñas en aula de este estilo de comunicación, ¿no? Entonces, tienes derecho a decir que no. ¿Cuáles son tus derechos asertivos? Trabajarlos en aula, que los conozcan, que se trabaje en la familia también, que la familia lo exacto. conozca, ¿no? No, la Y concienciación de todo esto en la familia es fundamental. O sea, educar en empatía, en respeto, en solidaridad, en inteligencia emocional, esto es fundamental. Fundamental. Que los profes sí que es cierto que muchas veces los padres como que le corren el problema a los profes. No, no, esto es de toda la sociedad, de padres, de profes, de las instituciones, es de toda la sociedad. yo, si quieres, pasamos a esa parte, a la de actúa, eres Ujú. parte responsable, ¿no? Y hablamos un poco de esta, bueno, pues de esta cultura que venimos arrastrando, porque lo sabemos, ¿no? Que lo vemos en series de televisión, lo vemos en películas, lo vemos en videoclips. Eh, Esto se reproduce, este tipo de comportamientos son muy normales, ¿vale? Tristemente Entonces, sí. hay 20.000 series que hemos visto y películas que esto no se llama bullying. Es verdad que quizás, no sé, corrígeme si me equivoco, los últimos 4 o 5 años hay más sensibilización sobre el tema. Se ha mejorado, pero falta. Sí, hay muchos padres, de hecho, que nos encontramos, esto es lo de toda la vida, que siempre que se han metido y dice, yo le digo a mi hijo que le pegue un golpe tal. No, al hijo no le puedes decir que se rebaje. No, le decimos nosotros siempre a las víctimas que la violencia tiene que ser el último recurso, siempre, siempre. No, no tienen que permitir que el acosador les haga violento, no tienen que rebajarse al nivel del acosador. Y el padre le hace un flaco favor si dice que le dé un golpe. Yo estoy de acuerdo en que hay que enseñar a los niños a defenderse, a que no se les pisotee, a ser fuertes, porque tristemente siempre vas a tener a lo mejor algún idiota que te haga un comentario. Tienes que intentar que eso te hiera lo menos posible, pero por supuesto tienes que enseñar a tu hijo a respetar al otro. Vale, lo de Y, si, defenderse y, cuando algo no te gusta, tienes que hacerlo saber también, por supuesto. eso es. O sea, yo creo que lo de que la gente aprenda a defenderse me parece súper cierto. Y ya no solo verbalmente, es decir, físicamente también. Y no hablo de agresividad, hablo de defensa personal, ¿sabes? O sea, Exacto, en en una legítima defensa, por situación supuesto. la gente tiene que saber defenderse. Desgraciadamente hay circunstancias en la vida que son hostiles físicamente Exacto, y no se trata de hacer daño al resto de las personas, se trata de velar por la integridad de uno mismo, exacto. tanto psicológica como física, ¿no? Entonces, es muy importante generar un cambio de cultura, tanto en el centro como puedes empezar en el aula, del aula extrapolar a la familia, intentar
llevarlo al centro, ¿no? Nosotros en educación hablamos de liderazgo democrático, ¿no? Sin retirar el liderazgo a jefatura de estudios o dirección. Pero hay personas, docentes, que son muy potentes en un tema en concreto, podría ser este, podría ser otro, donde podemos utilizar a esa persona como líder para que genere un proyecto, ¿no? De sensibilización, de comprensión y ese potencial que tiene en el aula y que hace transmitir a las familias, lo genere como una cultura de centro, todo el centro educativo. Y Estoy de luego acuerdo. sensibilizar tanto que desde el individuo se pueda extrapolar a la sociedad a nivel nacional o a nivel, pues eso, lo que se ve en la tele, lo que se ve. Ser muy crítico con toda esta información o Estoy de acuerdo, desinformación. sí. No, si te parece, vamos a las partes, un poco lo que hay que hacer para actuar. Vale, Empezamos, si genial, quieres, sí, sí, hablando de sí. la víctima. La víctima, para empezar, lo que este mensaje lo quiero dejar claro, que nunca piense que es culpable, que tiene todo el derecho del mundo a pensar que lo que le está pasando no es justo, que él no lo merece y tiene todo el derecho a exigir que se le proteja desde la escuela, porque la escuela tiene el deber de garantizar la seguridad de los niños y de los adolescentes y que los profesores le ayuden. Y también tiene el derecho de contárselo a sus padres y pedir ayuda a los compañeros, eso es lo primero. Pero lo primero, lo que yo quiero mandar también, si hay alguna víctima o padre de víctima que nos está viendo, es que tienen que ser valientes y romper el silencio. Si no lo cuentan, el maltrato se va a quedar ahí, se lo van a seguir haciendo y eso al final va a ir a peor. Tienen que ser valientes y contarlo. Y que el otro les ha intimidado, nos ocuparemos ya después, pero hay que contarlo, hay que romper el silencio. Otro punto también importante es enfrentarse al acosador, y con enfrentarse me refiero a lo que has comentado antes, a un diálogo asertivo, intentar que eso sea el comunicarle, oye, esto no me gusta esto que me estás haciendo, y voy a pedir ayuda, y voy a hacer que me ayuden y a ti también deberían ayudarte. Intentar que la violencia, por favor, sea lo último, y evitar conflictos innecesarios. Y eso, sobre todo, el ser valiente y que obviamente eso hay que romperlo y que no tienen que dejar de ser ellos mismos, jamás dejen de hacer una actividad que les gusta, ir con una persona que les gusta solo por el hecho de que se lo diga a otra. Que vayan al colegio, que se junten con quien les trate bien, aunque sea gente menos popular y que otros piensen que son unos pringados, es mejor estar con la gente que nos trata bien, obviamente, y si en algún momento tenemos que estar solos, pues mejor solos que con gente que nos maltrata. Pero sobre todo eso, que en el cole vayan libres, vayan sin miedo y pidan ayuda cuando lo necesitan. Esos serían los consejos que yo daría para una víctima. Y en el cole, para los profes y para los orientadores, lo que hemos estado hablando, estar atentos a cualquier cambio que pueda haber en el grupo, tanto a nivel individual como a nivel grupal, a la hora de nombrar a un alumno, a la hora de ver qué niños están más aislados en el patio. Y luego nosotros desde la asociación usamos este tipo de esto se llama el TEBAE, que es el test de evaluación breve de acoso escolar, que esto tiene una doble finalidad. Por una parte, medir el acoso es fundamental. Entonces, yo sería partidaria de hacer esto periódicamente, cada X meses en el aula, eso en función de que se viera. Tiene doble finalidad. Por una parte, detectar casos que a lo mejor, en el caso de no realizarse el test, pues el bullying iría más a más y iría a peor, lógicamente, la situación. Y aquí sería como una especie de prevención para medir de alguna manera qué casos puede haber. Y por otra parte también tendría un efecto disuasorio. Si hay alguno en el aula que está pensando en hacer bullying, pues que de alguna manera se lo piense dos veces porque ve que los actos van a tener consecuencias. Eso creo que es algo que se debería enseñar. ¿Qué recurso más potente? ¿Dónde podemos encontrar ese cuestionario? Pues este cuestionario es de un psicólogo que colabora con nosotros que se llama Iñaki Piñuel, que bueno, si queréis, yo podría poneros en contacto con él porque colabora con nuestra asociación, vamos, es uno de los psicólogos de nuestra asociación, y este es el test que nosotros pasamos en la asociación a nuestros niños con autorización previa de los padres y es una prueba también a aportar en el cole, es algo que yo creo que deberían implantar las escuelas, test de este tipo. ¿Cuántas preguntas tiene? Son 32 preguntas, aunque bueno, hay 20 y luego son como dos bloques de preguntas, un bloque de 20 y luego hay otras 12. Son 32 preguntas. ¿Son abiertas, cerradas, de sí, de no, de...? Pues en este caso hay algunas de muchas veces, pocas veces y nunca, y otras de sí y no. Y esto, la verdad, es una herramienta muy potente. Luego nosotros en la asociación tenemos una máquina que la pasamos y nos sale un poco
el daño que tienen, sino, entonces eso nos ayuda mucho a detectar casos y es una prueba que pueden llevar los padres al cole cuando el cole les está diciendo que no hay caso de acoso con sus hijos. Vale, vamos a hacer una breve pausa. Fíjate que has dicho necesitamos pasarlo con autorización. Para aquellas personas que ya se quieran bajar del carro, qué jaleo, inventar tu propio cuestionario sobre esto, es decir, hacer diseñar una herramienta de evaluación anónima, incluso, donde se diseñen preguntas enfocadas a esto, es facilísimo. Sí. Facilísimo. Bueno, este es en concreto el que tenemos en la asociación. Luego la Comunidad de Madrid implantó otro, pero bueno, tenía sus pegas, lo retiraron. Hay distintas herramientas. El caso es tener una herramienta estándar, por decirlo así, que permita, por un lado, prevenir, detectar casos a tiempo y, por otro lado, el efecto disuasorio, el ver que los alumnos que se quieran agredir, que se piensen dos veces antes de hacerlo, porque vean que esa conducta se les va a sancionar, que es lo que no pasaba muchas veces. Yo, por ejemplo, en mi caso, a la persona que me robaba, que me insultaba, jamás se la castigó, jamás. Esta persona jamás, de ninguna manera. Es más, si me descuido, que si me expulsan a mí, antes que a ella. Entonces, yo creo que es una herramienta, sea este test o sea otro parecido, una herramienta potente que yo creo que se debería usar en los colegios, Sí, con o esa sea, doble todos finalidad. indicadores que nos ayuden a evaluar el clima de aula, incluso Exacto, darle la oportunidad a los alumnos que se evalúen ellos, entre exacto. ellos, es que es muy potente, es que esto de la evaluación también es otro reto Sí. de nosotros. ¿Y qué más? Pues para padres de víctimas, importante también, yo les daría una serie de consejos. Sobre todo, que escuchen a su hijo, porque el hijo, los niños en este momento, los niños y adolescentes, lo que necesitan es a su familia, a su padre, a su madre, alguien que les crea, que les apoye y sobre todo alguien que no ponga en duda su relato, ni que le reste importancia, ni que le diga cosas, aunque sea con buena intención, pero que no le digan cosas como trata de integrarte o... porque a lo mejor hasta ya lo ha intentado y no ha sido posible. Y que elaboren con el niño lo que hemos hablado antes, un diario sobre todos los episodios que van teniendo lugar y lógicamente informar al centro de mira, está pasando esto, mi hijo me cuenta esto, y si el caso va más y no se puede resolver en el cole, que desafortunadamente, dada la pasividad de muchos coles pasa, pues hay que llevarlo a la Fiscalía de Menores, a otras instituciones, a los agentes tutores de la Policía Municipal, que también colaboran con nosotros. Fíjate, yo a las familias les diría hacer un ejercicio potente de dejar de ser familias para ser adultos que escuchan. Muchas Mm, veces papá, mamá tiende a juzgar, ¿no? Por ese rol de padre, ese rol de madre. Pero un adulto, en ese rol de adulto, al no haber tanta implicación emocional, necesitamos, o sea, esa persona necesita que le demos tiempo a hablar, si no, no va a exacto, querer hablar. ¿Por qué? Porque necesita sentirse escuchada. Entonces, ese tiempo de te voy a escuchar sin hacer un juicio de valor, claro, porque si no enseguida se va a retraer otra vez, no puedo exacto, confiar en papá, no puedo confiar en exacto, mamá, si mi familia encima, que es la que más me quiere, no es capaz de apoyarme, no es capaz de comprenderme, ¿por qué no? Entonces, es que hay que hacer un llamado como muy potente a las familias de decirles, no hagáis juicio de valor, solo escuchar, 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 exacto. escuchar. Y luego ya tomaros vuestro tiempo, es decir, somos familias muy reactivas y hay que intentar ser más reflexivas, ¿no? Vamos a tomarnos nuestro tiempo para lidiar con esto. Y si no sabemos, pues venga, vamos a pedir ayuda. Vamos Exacto, a que nos asesoren, a pedir ayuda, ¿no? exacto. Si para eso están psicólogos, están asociaciones como la nuestra, para eso estamos. Y bueno, a los padres de las víctimas obviamente también. Yo creo que el hecho de que tengamos tantos padres de víctimas y tan pocos de acosadores, que hay muchos padres de acosadores que de alguna manera el asumir que su hijo acosa es asumir que he fracasado como padre o algún tipo de historia así en ningún... Pueden haber fallado muchas cosas, no tienes por qué haber fallado como padre, hay casos a lo mejor de todo. Pero lo primero para empezar, no negar el problema y no ignorarlo y no culpabilizar a la víctima de algo habrá hecho para que mi hijo se haya metido con él o con ella y ni mucho menos de, le ha hecho una tontería. No, hay padres que nos han dicho que sí una tontería y era una agresión física en toda regla que el niño acabó en el hospital, o sea que no son tonterías. Y colaborar con el centro y luego ejercicio con su hijo, por supuesto. No le tienen que decir que lógicamente le van a seguir queriendo igual, pero que desaprueban totalmente lo que hace.
y tienen que Claro, es que enseñarle estás hablando de transmitir un apego seguro. Una de las preguntas que te iba a hacer yo era cómo de importante es trabajar la inteligencia emocional, el muchísimo, apego, trabajar estilos de comunicación asertiva, derechos asertivos, muchísimo. cómo importante es en todo esto. Entonces, cuando tú te refieres a decirle a un acosador, pase lo que pase, yo estoy aquí para ayudarte, pero por supuesto pongo un límite muy férreo, ¿no? en esto, es que justo estas personas no tienen un apego muy seguro, ¿no? No, Hay una gran a veces inseguridad. a veces es complicado, sí, porque precisamente bajo toda esa fachada del agresor, del matón, del bruto, lo que hemos comentado, se cuenta una falta de autoestima y de confianza en sí mismo también brutal. Entonces es complicado, pero lógicamente hay que ayudarle y si el padre no se ve capaz, pues lógicamente que bueno, para un profesional de por medio. Pero el niño acosado hay que tratarle sí o sí, es que si no se va a convertir en el futuro en un depredador laboral, social, que decimos nosotros. Al final no hay que trabajar solo con la parte acosada ni con los testigos. También el acosador es una parte fundamental que hay que ayudarle. Si el padre no se ve capaz por lo que sea, pues con un profesional, por supuesto. Y luego consejos también a compañeros, a niños que vean una situación de acoso, que no se callen, lo que hablábamos antes, que no son chivatos por contarle a un profe o a sus padres que están ayudando a un compañero, son gente valiente, que está intentando poner fin a una situación de injusticia que se le está haciendo a un Justa. compañero. Y seguramente si a ellos, que piensen ellos si les gustaría que si a ellos les estuvieran haciendo el mal, otros no les ayudaran. Y Yo que ahí creo se unan que como grupo y se lo digan al acosador de tienes que es parar muy esto. Pues, importante la responsabilidad social. O sea, es que es exacto, importantísimo. Yo hice un directo con una chica, con Teresa, le suplantaban la cuenta, le hacían de todo, le quitaban las fotos, o sea, y uno de los temas a tratar, que yo trataba con ella, era la importancia que tenemos el resto de personas que estamos viendo eso, de denunciar esa cuenta, exacto. apoyarla, ofrecerle un pilar de confianza, de seguridad, ¿sabes? O sea, claro, tú imagínate ese momento tan inestable de encontrar que te quitan fotos, que te quitan la cuenta, que se hacen pasar por ti, que te dicen burradas de todo tipo, independientemente de lo que tú hagas en la vida, en la vida. El ciberbullying es otro tema que podríamos hacer otro directo también. Ya, nos lo hemos dejado ya un Da, poco fuera, pero, da para vuelve un mucho. poco a lo de la cultura. O sea, estamos viendo en diferentes redes sociales, en unas más que otras, que la gente no tiene filtro y Ninguno, creo que ahí hay que ninguno. establecer límites. Una cosa es la Sí. libertad de expresión y otra cosa es Faltar al que respeto, sí, sí. esto es, o que no haya límites. O sea, creo que hay cosas que en el momento en el que los derechos humanos se sobrepasan o Exacto. o sea, creo que Un poco es tu pues, libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? No vale pisotear, no vale y luego cualquier cosa. conceptos compartidos como el bien común, que se nos olvidan, que no tenemos Exacto. presentes, que hay veces que tomamos decisiones y tenemos que tomar decisiones en plan, vale, pero ¿esto para qué? ¿Para mí o para el conjunto de la sociedad? Porque a lo mejor esta decisión va por delante la del conjunto de la sociedad que lo que a mí me Exacto. apetece. ¿Sabes? A mí me apetece llegar antes a un sitio y no por eso voy a 160 kilómetros por hora, ¿vale? Ahí está. Pero para eso necesito pues un sistema de valores que tiene que ir andamiándose, si no, no tiene sentido, porque todos a veces pues, nos hemos saltado algunas normas, digámoslo así. Exacto. ¿Nos dejamos algo en el tintero? No, yo creo que no, bueno, de quizá de los compañeros, sobre todo, que no se pongan nunca a aplaudirle las gracias al acosador, porque ahí es donde está la fuerza para que él siga. Y que no dejen nunca de hablar a la víctima, es más que le apoyen, que se pongan de su lado, que no dejen de jugar con él y que le digan, oye, aquí estoy para ayudarte, porque seguro que eso es a todos lo que nos gustaría que nos hicieran, si alguna vez nos vemos en esta situación. Sería un poco lo último a comentar. Y bueno, quizás el tema del vacío legal que tenemos, nosotros nos quedamos siempre mucho con que las familias de las víctimas se quedan desamparadas, porque realmente el vacío legal, ahí existe un vacío legal que empieza en la ley del menor. La ley del menor, si tú te vas a leer uno de los principales párrafos, dice que casi todas las conductas de niños de 14 años son irrelevantes. Y te quedas como, vale, ya para empezar la ley tiene una motivación errónea. Entonces, cuando hemos visto verdaderas barbaridades en menores de 14 años que han quedado impunes, entonces es la impunidad del agresor y encima la víctima se va señalada. Y entonces estamos luchando mucho para ver qué se puede hacer con esa ley del menor, para cambiar un poco eso, porque al final nos encontramos
víctimas hechas polvo, alumnos brillantes que están ahora hechos polvos con un cuadro de daños brutal, familias destrozadas, familias que se rompen, porque esto no es solo la víctima, es que al final llega la familia, matrimonios que se separan, padres que enferman, y la impunidad del agresor es una parte más de la sociedad en la que tristemente ves que la justicia muchas veces no funciona. Y luchamos mucho desde la asociación para que, por lo menos, a ver si desde la ley del menor se puede hacer algo más de lo que hay. Y luego la falta de empatía que te encuentras en muchos sitios. Teníamos una chiquita que la conocemos muy bien con su caso, que luego comentaré a raíz de un libro, que ella venía con su expediente de todo el bullying que le habían hecho y cuando fue a la fiscalía se encontró con que la fiscal le dijo: yo no estoy aquí para leerme el Quijote. Es una falta de empatía brutal. O sea, tú tendrás todo el currículum que quieras como fiscal, pero desde luego la empatía no la has trabajado. Es mucho lo que nos duele de muchos casos que vemos en nuestra asociación, que es la impunidad, el agresor queda sin castigo y la víctima señalada. Bueno, pues hay que seguir sensibilizando, capacitando a la gente para que tenga mayor comprensión sobre el tema y el cambio de culturas que Sí, tenemos que es hacer. fundamental. Fundamental. Y bueno, si tenemos un poco de tiempo, pues me gustaría recomendar, ya que estamos también un poco de lecturas y de Estamos en pelis. descuento, tenlo en cuenta, yo te dejo. Esta peli que es una de mis favoritas personalmente, que es Un monstruo viene a verme. El bullying no es un tema, no es el tema principal como tal de la película, pero sí que la novela homónima de Un monstruo viene a verme lo trata más y yo lo recomendaría tanto la peli como el libro. Esto igual es otra peli que me gusta mucho, que también trata el tema del bullying y a respetar al diferente, y también es otra novela que también recomendaría. Esta es una novela que es de una persona que colabora con nosotros en la asociación, es más para niños, pero bueno, nos dieron de Jorge Parada. Bueno, lo he dejado también por mi Instagram por si quieren echarle un vistazo. Y hay una película también que quería recomendar que se llama Marion, 13 años para siempre, que es el caso real de una niña francesa que acabó de la peor manera posible y es también una novela que escribió su madre y a raíz de ahí hicieron la película. Y quería hablar también ya por último, de un libro que se llama Resistiré, que ha escrito una chica muy valiente que se llama Natalia de Agustín, que la conocemos muy bien en la asociación porque hemos seguido su caso desde hace años y es su relato personal y os recomiendo también como lectura porque vamos, para lo que tú dices hace falta empatizar Me y voy es a una chica apuntar. muy valiente y merece la pena leer su historia. Y bueno, ¿hay tiempo de preguntas o no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo nada, simplemente cerrar un poco dándote las gracias por tu labor. Tenemos un pulso pendiente. Sí, entrenamiento. Eh, tú eres la fuerza y yo no, pero bueno, pero Bueno, tenemos tú eres la resistencia, me tienes que un entrenar en pulso resistencia. pendiente. Así que en algún momento que nos veamos, pues yo ya sé que si tengo que apostar, apostaré sobre ti. Porque Bueno, sé ahora que estoy un vas a poco hacer mejor. desentrenada. Tengo ahí el gimnasio montado porque ahora con todo el rollo de la pandemia hace que no lo piso, pero Bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, y si te echamos una carrera, obviamente ganarás tú porque yo resistencia poca. bueno, bueno. Bueno, pues nada, Bueno, Carlota, mil gracias a ti, y muchísimas gracias por este tipo de iniciativas. Y ojalá hubiera más gente que tuviera este tipo de iniciativas, de verdad, y educadores que se tomaran tanta molestia en aprender en todos los campos. Y muchísimas gracias, de verdad. Me da mucho nada, orgullo. afortunadamente hay cada vez más gente. Nada, pues que entre todos cambiemos todo esto, ¿no? La sociedad, que la cultura, que seamos más amables, el poder de la amabilidad y de la Exacto, gratitud. O sea, el poder de la exacto, amabilidad como fundamento para ser feliz. Es un exacto. poder impresionante por Exacto, y el descubrir. ayudarnos unos a otros desinteresadamente también. Y la empatía sobre todo, también. Y el respeto. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Víctor. y me he apuntado el libro, ¿eh? Luego te pediré más información sobre él. En el estado ahí he dejado también varios y cualquier cosa que alguien si nos está viendo que quiere más información y que te contacte a ti o que me contacte a mí, yo ahí tengo la Genial. info. Yo dejo esto ahora guardado y ahí Perfecto, etiqueto todo, ¿vale? perfecto. Hasta luego, muchas gracias a Va, vosotros. a ti.